Julieta Sañay Vera es psiquiatra especializada en adicciones, médico del Instituto de Neurociencias y miembro de la Sociedad de Psiquiatría Dual de España y de Psiquiatría Biológica del Ecuador. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, amable público. Quiero primeramente dar la responsabilidad del Estado por mi integridad, porque he tenido amenazas de algunos grupos canábicos por las cosas que voy a decir, porque voy a desbaratar el engaño que hay sobre el cannabis medicinal. Bueno, pero centrémonos primero, porque aquí estamos hablando sobre el Código de la Salud, a la espera ya de una votación en la Asamblea. Ustedes han solicitado una réplica por las declaraciones que dio aquí el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Primero, sobre el uso terapéutico del cannabis. ¿Por qué cree que no es conveniente legalizar su uso? Él habla de otros países en donde se aplican políticas de reducción de daño. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos el problema no es la marihuana, son los opioides prescritos por médicos y que luego hace que los jóvenes traten de conseguir la medicación y al no conseguirla incurren en la heroína. Entonces estos estados prefieren una droga en donde los jóvenes tienen deterioro cognitivo, no se mueren porque no hay sobredosis, pero tampoco son productivos. Es decir, eso se llama política de reducción de daños. Este tipo de políticas no conoce que el cerebro de un adicto es compulsivo y va a pasar de una droga a otra. Quiero aclarar que la marihuana no es la droga de entrada, que es el alcohol muchas veces. La marihuana es la llave de entrada para las enfermedades psiquiátricas y nosotros los especialistas estamos recibiendo en este momento las consecuencias de esa disminución de riesgo que tienen los jóvenes al creer que la marihuana lo cura todo. Y que además la FDA ya aprobó medicamentos en base a CBD, 99% de CBD sin el psicoactivo. Ellos eliminan el psicoactivo para que las personas no se droguen, ellos eliminan el psicoactivo para usar este medicamento para la esclerosis múltiple, para el glaucoma, para enfermedades diagnosticadas por especialistas. Qué diferente es este medicamento con el otro, que puede contener pesticidas que no son comestibles para la salud humana, que pueden contener bacterias y hongos que ha causado muchos problemas. Es muy diferente. Ahora, el argumento es que el uso del cannabis, para quienes están a favor de incluir esto en el código, es que el uso del cannabis es terapéutico para combatir dolores fuertes, producto, por ejemplo, de enfermedades renales o hepáticas, que sería para uso medicinal y no recreativo. Sí, pero ¿quién nos garantiza que este cannabis terapéutico no contiene el psicoactivo del THC? Si observe aquí, tenemos caramelos de THC, tenemos toda la parafernalia, que no es gratuito, señores. Esto cuesta $50 para moler la planta de marihuana. ¿Quién nos garantiza si de la planta solo se necesita el 3% para hacer el psicoactivo? Yo aquí no estoy de acuerdo en la siembra. Estoy de acuerdo que importen el medicamento y que lo podamos prescribir los especialistas con el diagnóstico correcto de cada persona. No es que tengo dolor y ya necesito cannabis medicinal. Si esta fuera la planta, solo necesitas el 3%. ¿Qué van a hacer con el resto del psicoactivo? Les pregunto a los señores asambleístas que están tan interesados en la siembra del cannabis. Ahora, en el pero Ecuador. Ya se discutió, esto es uno de los puntos que ya se trató en la Asamblea, está sujeto a votación, pero dentro de los asambleístas por lo menos habría consensos en el tema de prohibir la siembra en Ecuador del cannabis, pero eso no significa otros temas de comercialización o importación. ¿Cuáles serían los riesgos ahí? Claro, si se importa el medicamento aprobado y controlado por la DEA, está bien, está perfecto. Muchos médicos y familias se pueden beneficiar, pero no esto de acá, Steffi, no esto de acá que contiene riesgo y que la juventud disminuye el riesgo y puede caer en adicción, el 70% de los jóvenes pueden incurrir en la adicción y el 10% de estos jóvenes pueden detonarse. No les estoy diciendo que la marihuana lo causa, pero sí lo detona debido al 9-delta-tetrahidrocannabinol, que detona y que cambia a un gen que es el AKT1 y que puede detonar la esquizofrenia en personas que tengan predisposición. En eso es lo que quiero aclarar, que es distinto a un medicamento aprobado, a una planta que se siembra, que ellos están abogando por el autocultivo. Entonces es los riesgos en los adolescentes, porque el cerebro de un adolescente no madura hasta los 25 años y es un riesgo que cualquier droga ingrese a su cerebro. Se suele mucho comparar. Pero luego la importación del cannabis per se, no del medicamento, sino de la marihuana. Es el mismo riesgo. Es el mismo. ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza? Aquí tengo los caramelos de cannabis. ¿Quién nos garantiza que esto no tiene THC? Ahora, José Miguel, usted se refería a lo que dijo José Miguel Vivanco cuando hablaba de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Escuchemos algo más de lo que dijo. El principal consumidor de drogas, a lo menos en este hemisferio,
son los Estados Unidos, es la población norteamericana. Y fíjese usted que son innumerables, y un número importantísimo de estados donde el consumo específicamente de marihuana, y no solo por razones medicinales, sino también recreativas, es perfectamente legal. De tal modo que creo que seguir utilizando el derecho penal para abordar esta materia, cuando el principal mercado, que son los Estados Unidos en esta materia, ha avanzado en lo que es la legalización por razones recreativas y medicinales, me parece que no tiene mayor sentido. ¿Qué dice usted? Si queremos copiar a otros países, copiemos los sueldos de otros países. Además, el señor Vivanco desconoce lo que está pasando en el Ecuador y en Guayas con otras drogas como la H y drogas de diseño que ni siquiera constan en la tabla del consumo. Como le dije, es una política de reducción de daños que desconoce la enfermedad y cómo funciona el cerebro adicto. En Estados Unidos no se inicia con el consumo de marihuana, sino con el consumo directo de opioides. Entonces, al gobierno le cuesta $3.000 mantener a un heroinómano con metadona. En cambio, que si permites consumir marihuana, es un negocio muy lucrativo, porque es el 300% de ganancia sobre el consumo de la marihuana y todos los productos que salen desde ahí. Entonces, podemos comparar al Ecuador con políticas de otros países, cuando aquí ni siquiera hemos dado una batalla eficiente contra la droga. Lo que se propone es eliminar el articulado relacionado con la siembra, producción y comercialización de cannabis, pero que sí se garantice su uso medicinal. Ahora, aquí hemos entrado en el debate sobre cómo diferenciar el tráfico del consumo personal, pero a pretexto de que no queremos presos a consumidores, tenemos sueltos a traficantes. ¿Qué sugieren ustedes ahí? Bien, la adicción es una enfermedad y en este momento se está encarcelando una enfermedad. Muchos adictos están siendo encarcelados precisamente por el desconocimiento de la justicia, de los asambleístas, de cómo funciona esta enfermedad, de cómo un adicto no se va a detener ante ninguna ley permisiva, ante ninguna tabla, no se va a detener a nada. Están siendo encarcelados. Estoy de acuerdo en que se despenalice al adicto, al consumidor, y se le preste ayuda, pero no podemos despenalizar. Pero la diferencia el tema es cómo lo diferenciamos. Entonces, por eso aquí se hizo una tabla, y valiéndose de la tabla fue que los microtraficantes tenían siempre solo lo que era apto para su consumo, pero se daban la vuelta y tenían más y más y más, y ahí es como les van metiendo en las mochilas a los niños. Entonces, finalmente, ¿cómo hacer la diferenciación? La diferenciación la deben hacer los jueces asesorados por especialistas, y no como está sucediendo. El juez debe tener la tabla para sentenciar a los traficantes de mayor escala. En este momento es lo que se ha hecho, es encarcelar adictos, y estoy en totalmente desacuerdo con que se encarcele una enfermedad y no se le esté prestando ayuda, porque muchas madres, muchas familias están siendo destrozadas en su esperanza debido a lo que está pasando con sus hijos. Desconocen que los chicos tienen más drogas siempre de lo permitido. Una onza de marihuana, señores, no es gratis. Una onza de marihuana es cara y solo se permiten 20 gramos, y la mayoría de los chicos cargan más siempre porque guardan para el fin de semana o guardan para compartir con sus amigos, y están siendo encarcelados. En este código, otro punto controversial ha sido el tema del aborto. Ahora se lo quiere considerar como emergencia obstétrica, es decir, que un médico no se pueda negar a atender a una mujer con un aborto en curso, y que eso no es despenalizar el aborto, sino garantizar esa atención. Ustedes no están de acuerdo, pero sobre eso el director de Human Rights Watch se refería a por qué se debería también despenalizar en el caso de una violación y cómo hacer para evidenciar que en efecto fue violación. Escuchemos lo que nos dijo. La solución que se ha encontrado para estos casos, tanto en Europa como en el caso más reciente de Chile, es que la mujer que ha sido víctima de una violación se acuda a los servicios médicos, se haga los test, los exámenes correspondientes, y sobre esas bases se autorice dentro de los términos que se establezcan, por ejemplo, las primeras 12 o 14 semanas desde el embarazo, se facilite la interrupción del embarazo. La doctrina y la jurisprudencia a nivel, yo diría, global, tiene un consenso sólido, es el que el aborto en estos tres supuestos, cuando la vida y la salud de la madre está en peligro, cuando el feto no es viable o cuando la mujer ha sido víctima de una violación, constituye una violación a los derechos fundamentales de la mujer.
¿Y ustedes por qué no están de acuerdo en incluir ese último supuesto? Los médicos siempre hemos atendido los abortos en curso. Y quiero aquí hablar solo desde mi vivencia. Hace muchos años viví en Nueva York, donde el aborto era legal hasta las 25 semanas. Hoy en día es legal hasta las 40 semanas. Detrás de todo esto está una multinacional llamada Planned Parenthood. Planned Parenthood es mucho más corruptora que Odebrecht y ha sido eliminada de los Estados Unidos y está llevando sus tentáculos al Ecuador y al África. Hace muchos años trabajé con este médico, el doctor Jean-Pierre Renner, y lo pueden buscar. Él está detenido en este momento. Yo era traductora, era muy joven en ese entonces y no entendía el trabajo exacto de él. Él cortaba a los niños hasta los 6 meses, desde el cuello, lo cortaba en partes, solo hasta que pude presenciar. Sobre lo que se está aprobando en Ecuador, cuando usted dice incluir el tema de la violación como una causal más para que no sea penalizado, el tercer supuesto, como decía José Miguel Vivanco, ¿por qué no? ¿Y por qué no vamos a la causa? ¿Por qué no se habla nada del violador? ¿Por qué están aumentando además las causas de inseminación no consentida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los médicos tenemos que guardar confidencialidad cuando una víctima viene, va por los abusos de este violador? ¿Por qué los médicos no podemos enseguida denunciar los casos? ¿Por qué lo disfrazan de otras maneras con el asunto de la violación? Hablan de niñas violadas. Por Dios, las niñas no se embarazan, son las adolescentes. Las adolescentes son las que ovulan, no las niñas, jamás se embarazan. Pero esto lo hacen como estrategia para sensibilizar al público y lograr su aprobación. Algunos de los argumentos de la doctora Julieta Zañay Vera, psiquiatra especializada en temas de adicciones y médico del Instituto Neurociencias, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.